Hola, te quiero dar la bienvenida a una nueva clase de Fundamentos y Color que corresponde a tu módulo 1. Soy el profesor Daniel Nava de la Academia de Diseño Nava. Bien, en esta clase vamos a hablar acerca de los planos como elementos y formas básicas de la composición gráfica y vamos a entrar en un tema un poco más complejo en relación al tema anterior. Acuérdate que la idea de todos estos conocimientos es que a medida que vayamos avanzando, ellos se vayan haciendo cada vez más complejos y más interesantes. Sin más presentación, entonces comencemos. Vamos a definir lo primero, ¿verdad? ¿Qué son planos? Según Fundamentos del Diseño de Lucius Wong. Son superficies bidimensionales. Bidimensionales son aquellas formas que poseen dos dimensiones, ancho y alto. Son lisas, pero diferentes de los puntos y de las líneas. Tienen otras características en cuanto a su estructura. Poseen bordes conceptuales, es decir, que estas formas poseen contornos. Y los planos como formas pueden ser variados. Lucius Wong lo dice claramente que pueden ser variados, pero en este caso pueden ser muy variados, todo dependiendo de cuál es la orientación que tú quisieras darle a tu composición. Y de eso vamos a ir conversando poco a poco en esta clase teórica y también en la clase práctica. Entonces vamos acá. Fíjate, tenemos aquí, digamos, varias clasificaciones de planos como formas. Y te voy a explicar cada una de ellas, digamos, para que estemos claros en cuál sería la clasificación de cada una de ellas. Tenemos las primeras en la parte superior, señaladas con el número 1, como formas geométricas, ¿verdad? Formas que nosotros ya conocemos, cuadrados, rectángulos, triángulos, formas que están asociadas con la geometría. En la sección número 2 tenemos aquellas formas que pueden ser orgánicas, es decir, aquellas formas que poseen curvas y que por lo general suelen ser muy dinámicas. En la clasificación 3 y 4 tenemos polígonos irregulares. Fíjate, en la sección 1 como formas geométricas también son conocidas como polígonos regulares. Muchos de ellos poseen en todos sus lados, todas estas formas poseen los lados iguales. En la clasificación número 3, ellas pueden tener distintos lados, de la cantidad que sea necesaria, y estos lados pueden ser completamente irregulares, pueden ser completamente diferentes. Fíjate, en la sección número 3 tenemos unos polígonos regulares al lado izquierdo, que ellos pueden ser todos conformados con líneas rectas. Y en la sección número 4 tenemos polígonos también irregulares, pero pueden ser con líneas mixtas, es decir, que se combinen con líneas rectas y con líneas curvas. Y tenemos la última clasificación que tenemos en cuanto a los planos, que estos planos pueden ser completamente accidentales, es decir, que ellas pueden sugerir una forma de como de una mancha o de algo que se cayó accidentalmente al piso, o podemos entenderlo de esa manera, o que está, digamos, algo como un brochazo pintado en una pared. Entonces fíjate que todas estas formas pueden ser consideradas planos, y estos planos puedes incorporarlos a tu composición. El plano también puede poseer contorno. Puse el ejemplo sencillo y básico de formas geométricas o polígonos regulares, donde ella puede estar completamente relleno ese espacio, tal cual como tú lo ves allí, pintadas en negro, o pueden estar completamente transparentes y solamente usar el contorno de ellas. Y eso también es válido dentro de la composición. Y de igual manera tú puedes hacer que esos elementos
así no tengan relleno, puedan interactuar en sus contornos respectivamente. En esta sección vamos a hablar acerca de los ritmos y armonías. Esta sección es muy importante porque en el tema anterior relacionado con puntos y líneas, más o menos asomamos la idea de cómo puedes establecer un ritmo, cómo puedes establecer una armonía, pero en este tema en particular, donde ese plano va a ser mucho más complejo que el punto y la línea, yo sí considero que entonces en estos dos aspectos tenemos que seguir profundizando y vamos a conceptualizar muchos de ellos. En muchísimas oportunidades, en la clase de punto y línea, hablamos de la repetición, de cómo ese módulo debe repetirse n cantidad de veces en tu espacio de trabajo para poder establecer ritmos. Y en esta clase yo quiero que tú tomes conciencia de esa realidad. Entonces, tenemos que hablar de la repetición como un hecho, como algo que necesariamente tiene que existir en toda composición gráfica. Entonces, tenemos que hablar en primer lugar que es el método más sencillo del diseño. Esta repetición aporta una inmediata sensación de armonía y como un punto de inflexión que pueda tener la repetición es que esta suele ser monótona y de alguna manera deben explorarse las posibilidades de variaciones direccionales y espaciales. Es decir, que yo ese módulo, al repetirlo, la cantidad de veces que sea necesaria, yo debo jugar con ese elemento, debo moverlo, debo rotarlo. Fíjate que en la clase de punto y línea nosotros hicimos que esas líneas se movieran en distintas direcciones. Punto que no, o sea, aspecto, mejor dicho, que no puedes hacer con el punto. El punto simplemente tiene una sola posición. Pero más o menos en la composición de punto y línea hicimos un primer ensayo con las líneas, donde estas le pudimos dar algunas inclinaciones, algunas rotaciones en ese espacio, pero en este caso puntual de los planos, necesariamente sí o sí tenemos que empezar a rotar esos elementos. ¿Por qué? Porque el mismo módulo nos los permite. Entonces, haciendo esas variaciones en direcciones y jugando con el espacio en relación a estos elementos, podemos lograr cosas sumamente interesantes. Fíjate acá, en la repetición, en un ritmo por repetición, tenemos elementos con los que podemos jugar y podemos interactuar. En esta situación número 1 que tenemos acá, por supuesto que al hablar de repetición tenemos que hablar de un elemento que se repite la cantidad de veces que tú consideres. Pero esta repetición puede ir cambiando o puede ser variante en relación al tamaño. Ella puede ir en relación a una decreción del tamaño o este módulo también puede ir creciendo progresivamente en su tamaño. Entonces fíjate que son recursos que tú puedes ir utilizando. Y si tú estableces un ritmo por alternabilidad, donde un módulo se alterna con otro, tal cual como tú lo ves acá, un cuadrado, un triángulo, otro cuadrado, un triángulo, lo mismo puede ser aplicable en un decrecimiento o en un crecimiento de este módulo. Cuando hablamos de gradación, hablamos de un plano, un elemento que puede comportarse gradualmente en tu espacio de trabajo. Y este elemento tú tienes que hacer que se mueva de alguna manera. Este movimiento que tú planteas en tu composición es lo que se conoce como gradación. Entonces tenemos en el caso número 1 un elemento que va rotando y va girando sobre su propio eje. Entonces tú vas creando un movimiento secuencial de ese módulo. En el caso número 2 tenemos un cuadrado que él va reduciendo su tamaño hasta convertirse prácticamente en una línea, pero esto te establece un ritmo sumamente interesante.
En el caso número 3, tanto acá como acá, tenemos un punto y un plano que él va secuencialmente saliendo, este punto acá, hasta llegar a este término, y tenemos este plano que él va secuencialmente, va creciendo. Entonces tú tienes que ir estableciendo esos ritmos visuales que no pueden ser, digamos, bruscos. Ellos tienen que ser secuenciales, ellos tienen que ir estableciendo un discurso en tu composición. Y lo mismo sucede acá. Este punto comienza a penetrar este módulo hasta llegar a la intersección completa o en su totalidad de este plano que prácticamente se convierte en una línea. En este caso número 4 tenemos acá un plano que él va rotando y no va girando sobre su propio eje, pero sí se va moviendo sobre ese espacio. Y fíjate acá, aquí cometí un pequeño errorcito. Este sería el caso número 5. En el caso número 5, tenemos aquí un módulo que va secuencialmente transformándose hasta obtener una nueva forma de ese plano. Tenemos que hablar también de similitud. La similitud es un hecho eh, interesante dentro de tu composición porque a través de ella tú puedes ir estableciendo relaciones estructurales entre tus módulos. Vas estableciendo relaciones parecidas y eso te permite también establecer armonías. Entonces tenemos acá. Se refiere al parecido en la forma de los módulos. Cuando los módulos pertenecen a una misma clasificación. Y la relación de la similitud es mucho más flexible que la repetición. Claro que sí, porque muchas veces la repetición, por la característica intrínseca que tiene, suele ser monótona, mientras que la similitud no. Con simplemente tú establecer un parecido entre los elementos, entonces ya estableces una armonía. Entonces, fíjate acá, en la clasificación número 1 tenemos un plano que al verse afectado por este corte que tiene acá, yo puedo ir estableciendo que indistintamente donde se encuentre este corte y si es digamos, no tan profundo como este que tengo acá, simplemente que es parecido, entonces eso me permite establecer una similitud entre este elemento, este otro y todos en su totalidad. Y lo mismo sucede acá. Este módulo se transforma con unas ligeras curvas acá y esta curva puede ser prolongada hacia arriba, puede ser mucho más leve hacia abajo o puede tener otro tipo de, digamos, dirección, esa ligera curva que yo puedo establecer en ese módulo. Lo mismo entonces puede suceder acá. Si estos dos módulos se suman, yo puedo decir que este rectángulo, sumado con este cuadrado, pues yo puedo obtener esta forma. Pero si este cuadrado yo lo muevo hacia otro extremo del rectángulo, entonces puedo obtener esta forma. Y lo mismo entonces sucede acá. Pero yo puedo decir también que estas tres formas que obtengo, que son polígonos irregulares, yo puedo decir que ellas son similares. Y lo mismo sucede si yo resto. Si yo resto, lo mismo sucede acá. Puedo establecer relaciones entre esos elementos similares. Entonces tenemos este primer ejemplo acá que quiero enseñarte, que quiero mostrarte. Es una composición hecha con puros planos que son rectángulos y cuadrados. Y esa relación entre esos elementos me permite establecer una similitud, porque evidentemente el rectángulo y el cuadrado son formas similares, pero adicionalmente a eso yo puedo hacer que esos elementos interactúen, que se superpongan, tal cual como lo hicimos en la clase de punto y línea, que ellos se intersecten o que ellos se superpongan unos con otros. Fíjate que en la zona del punto focal hay una intersección acá y hay una superposición, tanto de un lado como de otro. Y eso hace
que estos elementos comiencen a sentirse que ellos viajan en ese espacio, que unos pasan por encima de otros, que unos estén en un primer plano y otros en un segundo plano. Y ese juego que tú puedes establecer en ese discurso de esos elementos es lo que te va a permitir desarrollar una composición con planos. Vamos a un segundo caso. Fíjate acá. Aquí tenemos algo interesante dentro de esta composición. Tenemos un evidentemente centro de interés muy marcado y tenemos una relación de elementos que los vamos a ir explicando poco a poco. Tenemos un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados que se repite secuencialmente durante toda la composición. Fíjate acá. Acá, acá, o sea, en el transcurso de toda la composición se repite ese elemento, pero fíjate acá, a nivel global, ahí se pueden establecer, o se establecen pues en esta composición, ritmos evidentemente alternos, de alternabilidad. Por ejemplo, en este plano que tenemos acá, o en esta sección que tenemos aquí evidentemente se repite. Pero aquí, en este plano curvo de este que vemos acá, hay unos elementos que están encima de ese plano, o al menos eso es lo que se entiende. Entonces se establece acá un aspecto de alternabilidad, donde este elemento y este otro se van alternando secuencialmente en esa composición. Entonces, fíjate, tenemos aquí una alternabilidad de este espacio con este, y luego repetimos a que este que tenemos acá es similar a este. Entonces, es una composición que se repite por alternabilidad, y eso hace que la composición sea interesante. Lo otro que tenemos que mencionar de esta composición es que se incorporan elementos curvos, y esos planos orgánicos de esta mancha que hay acá, de estas curvas que hay aquí, es lo que le permite el dinamismo necesario a esta composición. Tenemos que hablar también en esta clase acerca de la concentración. La concentración, viéndolo desde el punto de vista social de nuestro comportamiento humano, es un hecho. Las mayores concentraciones de las ciudades se encuentran en un punto en específico, pero estas concentraciones, a medida que uno se va alejando de ese centro de concentración de personas, se va haciendo cada vez más disperso, cada vez más suelto. Eso sucede, eso lo puedes plantear, mejor dicho, también en una composición. Entonces vamos acá y vamos a definir algunas características de la concentración. Se refiere a una manera de distribución de los elementos que pueden estar apretadamente reunidos. Automáticamente esta concentración se convierte en el centro de interés en la composición. Fíjate acá, tú puedes establecer varias concentraciones en una composición, pero supongamos que tú quieres destacar 3 concentraciones. Yo te sugiero que la más importante de ellas esté ubicada en el centro de interés, y que las otras 2 concentraciones tengan menos importancia. Y la concentración puede darse de manera libre o estructurada. Fíjate acá. En esta clase, en este tema en particular, no vamos a trabajar directamente con estructuras, y porque eso es un tema que yo lo voy a explicar más adelante para poder comprenderlo. Sin embargo, de una manera un poco para ir entendiendo esta realidad, tú puedes ir planteándote ciertos lenguajes que te permitan establecer algo parecido a una estructura dentro de tu composición. Y eso yo lo voy a explicar ahorita. Fíjate acá. Tenemos esta composición donde hay un eje central, que lo vemos acá, este eje, donde este elemento se repite
desde un módulo grande hasta un módulo mucho más pequeño o viceversa, como tú lo quieras ver, y esta concentración se repite hacia este lado, ¿sí? Y ese elemento de concentración es lo que permite establecer un ritmo dentro de esta composición, donde en el centro de interés, acá se deja pues un espacio completamente en blanco para llamar la atención, para que ese elemento destaque allí. Y hay unos elementos alternos que son los que permiten, digamos, darle el cierre visual a esta composición. Por ejemplo, acá estos elementos de remate aquí, estos elementos para acá y estos elementos para acá. Fíjate aquí, estos elementos complementarios, este que está acá y estos que están aquí. Y lo mismo sucede de aquí para acá. Es una situación que se repite varias veces en esta composición para establecer, digamos, estos ritmos visuales. Entonces, fíjate que tú de alguna manera, tú puedes organizar los elementos de una manera un poco estructurada. Entonces, fíjate que aquí yo te muestro que estos elementos, como te lo expliqué al principio, tú puedes ordenarlos eh, con cierto criterio de lineamiento para empezar a estructurar tu composición. Y luego tú te puedes plantear un discurso donde este elemento se repita con esta inclinación que te permite establecer un ritmo dentro de esta composición. Por supuesto, tienes que ir tomando en cuenta que los elementos más pesados tienen que estar, digamos, ubicados en un sitio en específico y que esos elementos se vayan reduciendo secuencialmente para que la composición no te quede tan pesada. Entonces, fíjate que son herramientas o digamos, recursos que tú puedes utilizar dentro de este tema. Vamos a pasar a otro tema. Y tenemos que hablar de el contraste dentro de las armonías. Cuando hablamos de contraste, tenemos que hablar de una clase de comparación. Y ya voy a explicar por qué. Las diferencias entre los elementos necesariamente tienen que ser claras, tienen que ser evidentes. Y el contraste, a pesar de que necesariamente tiene que ser evidente, este puede ser un alto contraste, un contraste medio o puede ser leve, pero aun cuando sea leve, este contraste debe ser claramente visible. Y de igual manera, el contraste puede ser un hecho flexible dentro de la composición. Entonces, fíjate acá, tenemos varios casos en donde nos encontramos en situaciones de contraste. En el caso número 1, tenemos dos elementos que se comparan, dos planos que tú puedes ir comparando, donde existe un contraste por tamaño y un contraste bastante alto en esos dos elementos. En el caso número 2 tenemos un contraste por forma, donde evidentemente una forma es diferente de la otra y eso te permite establecer un contraste. En el caso número 3 tenemos un contraste en el contorno de la forma. Aunque expresamente no está puesto acá el contorno, simplemente al hacer este corte, yo estoy estableciendo un contraste entre un elemento y otro. En el caso número 4 tenemos un contraste por color. En este caso, no estaremos hablando de color, pero sí un contraste de valor. El blanco y el negro te permite establecer un alto contraste. En el caso número 5 tenemos un contraste por posición en el espacio, donde un cuadrado puede transformarse en un rombo si este lo roto. Entonces ya de igual manera yo establezco un contraste entre estos dos elementos. Y en el caso número 6 tenemos un contraste por textura, donde esta trama que está puesta sobre este plano permite establecer una textura dentro de un plano y me permite establecer un contraste entre un elemento y otro. Fíjate acá. Aquí sucede algo interesante dentro de esta composición. Un rombo que se intersecta con otro rombo. Fíjate que aquí tenemos vamos a verlo acá, que es donde
donde está mucho más grande. Un rombo o un cuadrado rotado, al intersectarse con otro rombo, yo genero otro rombo blanco y yo puedo establecer una forma mucho más compleja entre esos dos rombos. Entonces, si ese elemento yo lo repito sobre ese eje principal que tenemos acá, sobre este eje principal, y puedo establecer que ese elemento se repita y se establece un ritmo por repetición, pero que vaya en crecimiento. Si lo vemos desde el centro de interés hacia afuera, él va en crecimiento, tanto de acá como para acá, como para acá. ¿Sí? Donde esa pequeña estructura en cruz me permite organizar los elementos como una especie de columna vertebral dentro de esta composición. Y luego, ¿qué me corresponde? Bueno, establecer qué elementos van fuera de esa estructura de cruz para complementar esa composición, porque no puedo pretender de que todo este espacio me quede completamente en blanco. Yo necesariamente tengo que llenar ese espacio con otros elementos que me permitan establecer similitudes y me permitan establecer armonía. Fíjate que acá, aunque no lo tengo marcado dentro de la estructura, aquí se establece más o menos una línea entre estos elementos aquí y eso me permite establecer relaciones. Los elementos más pesados se encuentran abajo, los elementos más livianos arriba. Son cosas que la hemos venido trabajando desde la clase de punto y línea y son cosas que ya ahorita debes de tener mucho más presente dentro de tu composición. Bueno, es hora de entonces ver y analizar dos ejemplos más. Fíjate acá, aquí tenemos una composición mucho más dinámica donde se establece una superposición de cuadrados donde ellos se encuentran en el centro de interés o en el punto focal. Lo interesante de aquí es que se establece una relación de 4 caminos, ¿sí? Y esos 4 caminos se encuentran en las puntas de este elemento que se encuentra en el centro de interés. Entonces, ellos parten de acá, un camino que termina aquí, otro camino que va hacia acá, otro camino que hace esto y este otro camino que establece este ritmo acá. Entonces, esto puede tener una doble lectura. El camino que va desde el centro de interés hacia afuera o la lectura que tú le puedes dar desde afuera hacia adentro. Entonces, dependiendo cómo tú quieras elaborar tu composición, tú tienes que establecer un discurso. Y ese discurso te tiene que ir llevando a ese ritmo y a esa armonía dentro de esta composición. Entonces, fíjate que lo interesante de esto es que el contorno o la superposición de un elemento con otro, él se va haciendo mientras está más cerca, porque hay que entenderlo también de esta manera. Cuando el elemento es más pesado, está más cerca. Cuando él está más cerca, este contorno o esta superposición es más ancha, pero a medida que ella se va alejando de nuestra vista, este elemento, esta línea se tiene que ir haciendo más delgada. Y eso te permite dar esa sensación de profundidad en tu composición. Eso es interesante. ¿Qué es lo otro interesante dentro de esta composición? Bueno, que eso no queda allí, que estos 4 caminos no quedan allí solamente. Hay otros elementos complementarios de la composición que permiten establecer ritmos visuales de intersección entre unas líneas y otras, entre unos contornos y otros, y eso de alguna manera permite establecer unos ritmos adicionales en esta composición, donde algunos contornos son mucho más grandes, donde algunos contornos son mucho más pequeños, y eso te permite también establecer situaciones diversas en una composición. Fíjate que muchas de ellas tienen esa inclinación en el espacio que permite darle a la composición, digamos, esa sensación de dinamismo que, que es necesaria para que no se vea completamente recta la composición. No es igual percibir
esta composición así, con esa leve inclinación que tiene en todos sus elementos, porque fíjate que ella es inclinada en todos los elementos. Estos elementos, a pesar de que viajan, a pesar de que ellos viajan, ellos tienen una inclinación y eso lo hace interesante y atractiva. Y lo que te quería decir es que no es igual percibir esta composición con esa inclinación que percibirla o imaginártela como que si estuviese completamente recta, es decir, que estos elementos estuviesen rectos en la posición del espacio. Fíjate acá, aquí tenemos otro caso de un módulo que va viajando y que él va rotando y que él va como metiéndose en ese espacio hasta llegar al punto focal, al centro de interés. Entonces fíjate que aquí sucede algo también interesante. Tú puedes visualmente entender que este elemento es un cuadrado, es un plano cuadrado, pero también esta intersección que existe de esta línea que divide a este plano en 4 partes o en 4 triángulos, también te permite ver que el discurso puede ser interesante porque a pesar de que esto tú lo entiendes como un cuadrado también y lo percibes cada parte como un triángulo, este elemento no se ve divorciado de este elemento que ves acá. Entonces fíjate que tú cuando combinas los elementos, ellos deben de verse en armonía a pesar de que estructuralmente sean diferentes. Entonces te permite eso te puede permitir, te va a permitir al momento de realizar tu composición, te va a permitir, digamos, esa variante que tú establezcas entre una forma y otra, te va a permitir ese dinamismo necesario que la composición requiere. Entonces fíjate que hay algo interesante acá. De este triángulo que se encuentra en el punto focal junto con este otro módulo, porque son dos elementos que están en el centro de interés o en el punto focal, se desprenden 3 caminos. 1, 2 y 3. Entonces, son cosas que puedes ir estableciendo. Lo mismo puedes hacer con un cuadrado, lo mismo puedes hacer con cualquier polígono que sea regular en tu composición. Y por supuesto, este elemento, este triángulo que vemos acá, se remata con unos contornos también que son triangulares, que al mismo tiempo se intersecta acá con estos planos y eso permite realmente crear el dinamismo dentro de esta composición. Fíjate que acá tenemos otro contorno, este segundo contorno aquí, y estos que son mucho más grandes sangran dentro de esta composición. Él sangra, él sale hacia afuera, ¿sí? Y eso te permite darle mucha comodidad a la composición. De igual manera, estos elementos sangran, se pierden hacia afuera, no sabemos hasta dónde llegan. Y eso hace que la composición se vea muy cómoda, al igual que esa inclinación que tiene toda la estructura de abajo. Y estos elementos se salen de la estructura, porque ellos están como flotando dentro de este espacio que comienza acá y termina acá. Entonces, fíjate que tú puedes establecer digamos, ese discurso dentro de esa composición donde existan dos dimensiones en ella, algo que esté sucediendo en el fondo y algo que esté sucediendo encima de ese fondo. Entonces, esos son, digamos, situaciones que tú puedes plantearte dentro de tu composición. Entonces, eso allí yo lo dejo a tu libertad, a tu criterio y a tu creatividad. Fíjate, ya para cerrar, tenemos la estructura que ya, aunque la comenté, entonces aquí la vemos mucho más clara, ¿verdad? Una estructura que permite encontrarse en el centro de interés. Finalmente vamos acá a las asignaciones. Vamos acá, ¿qué te voy a poner aquí? Fíjate, para subir y entregar a tu Trello, vamos a las asignaciones. Como punto A, calca nuevamente uno de estos ejemplos explicados y analizados en esta videoclase. Es necesario que además entregues el documento editable en Illustrator, solamente cuando se trata de calcar, ¿ok?
Como punto número 2, necesariamente tienes que realizar 2 composiciones con planos diferentes completamente, donde te plantees 2 situaciones diferentes completamente, donde haya un juego visual de planos diferentes. ¿Ok? Importante que tú empieces a jugar con la variedad de elementos para que esa mente tuya se vaya ampliando, se vaya diversificando. Y como un punto 3 o una nota que te quiero dejar, bueno, presta mucha atención a la clase práctica y aplica para tus propuestas los conceptos teóricos. Te serán de mucha ayuda. Fíjate que los conceptos teóricos, repetición, gradación, similitud, concentración, son ejemplos que te van a permitir, digamos, establecer el discurso que tú necesitas para esta composición con planos. Necesariamente, para esta segunda actividad vamos a trabajar exclusivamente con blancos y negros, ¿sí? Para entonces empezar a consolidar cómo funcionan o cómo pueden funcionar estos elementos con el alto contraste, blanco y negro. Ya dentro de poco nos estaremos metiendo en otros temas relacionados con el color, ¿ok? Ya con esto me quiero despedir y espero que esta videoclase te haya servido de mucho para la realización de tu composición con planos y que cualquier duda, entonces házmela saber. Me puedes escribir por Trello sin ningún problema, allí te estaré respondiendo y bueno, con mucho gusto nos estaremos viendo en una próxima videoclase. Chao, chao.